estimado Santiago. Eh, Como la sed. ¿Cómo te va, hombre? A nuestros asistentes, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva versión de Conversando con CISOs. Muy agradecido con todos ustedes. Nuestro invitado de hoy viene de Argentina y en un minuto le doy la palabra a Santiago Fernández. La idea aquí es que nos acompañen. Ahí tenemos el chat disponible. Y también, si se dan cuenta, me parece que ustedes pueden, si quieren participar, pueden enviar un mensaje. Si tienen una diadema y la cámara de video y tienen un comentario, alguna pregunta, por favor me avisan y les doy la oportunidad para que nos acompañen. Eh, el tema de hoy es un tema muy interesante, Santiago. Estamos hablando acerca de Sí, SIS Top los 20, sys controls. los SIS Controls Top Sí, la verdad 20. que sí. Ujú. Entonces va a ser muy Es interesante. un buen puntapié inicial como para empezar a saber nuestro grado de madurez con lo Exacto, que respecta a seguridad, ¿no? exacto. Sans se olvidó de vender hardware, se dio cuenta de que era muy potente en lo que era consultoría, empezaron a sacar estos controles donde a nosotros nos dan un buen puntapié inicial como para poder decir dónde estoy parado, eh, qué es lo que tengo que asegurar, cómo lo tengo que asegurar, porque cada uno de los controles se hace un drill down, uno puede encontrar diferentes controles mitigantes, diferentes acciones para poder llevar a cabo una seguridad, digamos, fructífera, y nos va a servir para saber hasta dónde queremos ir y cómo queremos ir y cómo vamos a alcanzar el objetivo, ¿no? Más que nada. Exacto. Entonces, bueno, lo presento a todos. Santiago Fernández, por favor, dinos un poco acerca de ti. Bueno, yo soy licenciado en tecnología. Estoy por comenzar un máster ahora en la Universidad Católica de Murcia, que es de Seguridad de la Información y Continuidad de Negocio. Estoy certificado como CIS, como CISM, CCSK, MSSA, CSX Cybersecurity de ISACA. Soy instructor de ISACA en lo que es ciberseguridad. Excelente. Estoy dando clases en la Universidad de Palermo en el Magisterio de Tecnología y me dedico ya hace alrededor de 15 años en lo que es seguridad, que es lo que me apasiona. He pasado por compañías más que nada de multimedios. Mi background es Grupo Prisa, que es un holding de compañías de multimedios que trabaja con respecto a textos, multimedios televisivos, radio. Luego migré al gremio del seguro, de lo que es insurance, trabajando para un grupo italiano que es Assicura Generali. Y hace 5 meses estoy comenzando mis primeras armas en lo que es el negocio de la tarjeta. Estoy en una compañía muy pujante acá en Argentina que tiene el nombre de Naranja. Comenzó vendiendo tarjetas, tenemos alrededor de 10 millones de plásticos hoy en la calle, pero desde hace un par de años ha tomado la decisión de empezar a formar un ecosistema de aplicaciones donde el usuario ingrese en nuestras aplicaciones y no deba salir de ella, sino que pueda operar y hacer su vida diaria dentro de la aplicación, dándole nosotros soluciones. Excelente. Esto ha traído aparejado un cambio de mindset donde se ha dejado el waterfall de lado y comenzamos a trabajar con metodologías agile, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Mm, Empezamos a tener una seguridad muchísimo más porosa, donde los controles mitigantes empiezan a estar dispersos por toda la organización, donde la rotación del empleado se acrecenta exponencialmente, donde nosotros tenemos que resguardar que ese empleado se vaya sin ninguna de nuestras credenciales, y empiezan a aparecer nuevos conceptos, nuevas problemáticas, nuevos controles mitigantes, y bueno, creo que con el CIS 20 tenemos un buen approach como para poder avanzar sobre estas vicisitudes y tratar de solventarlos, de mitigarlos, ¿no? claro, De poder llevarle al board una medición del riesgo y que el board sea quien nos escuche y nos diga si lo acepta o no lo acepta, si lo quiere mitigar, si lo quiere tratar o si directamente lo quiere trasladar, ¿no? exacto. Acá en Argentina se está empezando a ver muchísimo lo que es Cybersecurity Insurance. Ah, Eh, ese es eh, otro tema. es otro tema, pero
es otra opción más que el BOAR va a tener ahora para poder decir traslado del riesgo, ¿no? Un tema peligroso, pero bueno, comencemos. Tú y yo estuvimos conversando no hace mucho y me comentabas que llevas 5 o 6 meses en tu empresa como CISO. Exacto, correcto. Y como explicas, es una empresa que está muy dispuesta a leading edge, tecnología nueva y todo eso. Entonces, tú como CISO en una empresa nueva, me imagino que tienes que comenzar casi no desde cero, si estás de buenas que el CISO anterior estableció un buen programa de ciberseguridad, pero cómo tú comienzas y cómo tú ves, cómo tú utilizas el SysTop 20 para tu día a día. El ZipZap 20, la verdad que lo utilizamos, ¿sabes para qué? Básicamente para saber dónde estamos parados, ¿no? Okay. Para hacer lo que nosotros decimos, peinar nuestros controles y decir, bueno, esta es la situación actual, esta es nuestra foto. Y de a partir de aquí trazar un rumbo. Okay. Ese gap entre nuestra foto y hacia donde queremos llegar va a estar dado por la cantidad de controles que nos están faltando del SIS-20, ¿ok? Okay. O la madurez de los controles, ¿no? Hay que entender que seguridad creo que es una mejora continua, Sí. es un ciclo de Deming constante, donde cada uno de esos controles se va a ir empezando a fortalecer, y también saber bien qué activo estamos cuidando, ¿no? Por Muy eso importante. aplicar controles donde realmente nos aprieta el zapato. Yo Okay. siempre hablo mucho de la teoría de Pareto, ¿no? De ese 80-20, 20-80, ¿no? Aplicar el 20% de nuestros controles más fuertes y que nos solvente el 80% de los problemas que tengamos en la compañía. Por Pero, eso, para mí, no, perdona, dale. uno de los controles más importantes que tiene el SANS es el inventario de activos y, a su vez, en paralelo, el inventario de software, ¿no? Por eso es el Nosotros, número, es el 1 y el 2, ¿no? Si estoy... exactamente, sin lugar a dudas, sin ese inventario de activos, sin ese inventario de software, nos va a ser muy difícil tratar de controlarlo, tratar de tener visibilidad, siempre pensando en nuestras premisas como profesionales, ¿no? O sea, disponibilidad, integridad, confidencialidad, para poder lograr una auditabilidad y una trazabilidad en caso de que tengamos que hacer una forencia sobre algún incidente, ¿no? Okay. Pero tú utilizas el SIS-20 con otro, combinado con otro marco, digamos un Sí. CSF o algo así. No, lo que sí estamos utilizando mucho es el 27032, Ok. ISO 27032. que viene, sí, que proviene del NIST con respecto a lo que es respuesta a incidente, ¿no? Ok. Seamos realistas, no existe la seguridad 100%. Es muy difícil pasar de un estado reactivo a proactivo, por más que lo estamos intentando constantemente con el grupo. Pero creo que uno de nuestros principales menesteres es hacer que el negocio siga operando. Por eso bancamos mucho y nos apoyamos en las 27.032 para tener un marco de respuesta a incidentes. Okay. ¿Okay? Saber que si tenemos un evento, ese evento hay que clasificarlo, saber si es realmente un incidente de seguridad o si es una brecha. Y en base a esa categorización, saber cómo actuamos, ¿no? Okay. No solo como equipo de seguridad, ¿no? Sino como lo que compete a toda la organización, porque hay que ser realista. Ante un incidente masivo o grande, vamos a tener que involucrar a toda la organización, ¿no? Y uno de nuestros trabajos, creo yo, que es hacer entender al board y a nuestros compañeros o coworkers de que tenemos que hacerles entender que la seguridad es de todos. Okay. No puede estar basada en el CISO y en su equipo y nada más. Hay que cambiar la mentalidad, de hacer un shift to the left de la seguridad, hacerla que la seguridad esté en el kickoff de cada uno de esos proyectos. Al board lo convencemos o le tenemos que tratar de explicar que es mucho más barato o menos costoso hacerlo en el comienzo que en el final. Siempre me ha pasado que cuando llegamos a securizar alguna que otra aplicación, nuestro esfuerzo como gente de seguridad es aún mayor que si hubiésemos estado en el comienzo, ¿no? En los cimientos. Claro. Y bueno, esos son
un poco un pantallazo de con qué framework nos estamos manejando, ¿no? Ok. Pero Entender, te hago una pregunta. El tema de los top CISO, o sea, tenemos 20, ¿no? sí. Por ahora. Ujú. Eh, ¿Tú cómo lo utilizas? ¿Tú vas uno por uno, vas en orden o de acuerdo cuando se hace el gap y ves el gap, entonces hace la referencia en cualquier orden No, de importancia o cómo lo utilizas? hacemos, no, hacemos un barrido de cada uno de esos controles, vemos los controles que tenemos, dónde aplican en el SIS-20, ¿correcto? Ok, Y vemos el grado de madurez. listo. Ahí rápidamente formamos un gráfico de araña, donde yo de un screenshot voy a saber dónde estoy flojo, dónde tengo problemas, Ok, dónde necesito madurar, dónde necesito llevarlo a un estado de repetición del control, o un estado, en qué estado lo encuentro, ¿no? ya claro. No sé si me va siguiendo. No Y sé. dónde yo necesito aunear ese esfuerzo. Seamos realistas también. Nosotros los agentes de seguridad vamos a manejar una porción menor de presupuesto que tecnología. Entonces yo siempre juego y digo que tenemos que ser un francotirador del gasto. Exacto. Entonces, las balas que tenemos, gastarlas en lo que realmente nos aprieta el zapato. Ok. Eso es algo que yo utilizo el SIS-20 como para hacer un buen barrido, para saber de vuelta nuevamente. Capaz Ujú. que me pongo tedioso y repito lo mismo, ¿no? Pero ¿No? saber dónde estamos parados. Mm, muy Porque importante. creo que el desconocimiento de nuestra superficie es uno de los principales problemas. Más con esto que veníamos hablando hace un ratito, ¿no? De la aparición de las APIs y Mm, de esta nueva, digamos, este edge que ya empieza a ser mucho más poroso, sí. donde las fronteras no están bien limitadas. No es como hace 10 años atrás, 5 años atrás, pongo un firewall, empieza a monitorizar Mm, nuestra frontera y me olvido. Después tenemos el tema de los controles que son para internos, ¿no? mm, Porque hay un alto porcentaje, hoy se está hablando que el 64% de los ataques son de nuestra LAN, son mm. internos, de los cuales, de ese 64%, el 54, el 55% provienen de empleados descontentos, ¿no? Imagínate. Entonces, no solamente tenemos que cuidar de la frontera para afuera, sino tenemos que cuidar de la frontera para adentro. En tu situación, donde estás de nuevo utilizando tecnología de punta, mejor dicho, ¿no? Porque las soluciones que ustedes están ofreciendo son muy modernas. Eh, el System 20, yo lo estaba leyendo y no veo nada específicamente hacia la nube. Y entiendo que tú estás en tu empresa, están muy metidos con el asunto de la nube. Entonces, ¿cómo se acomodan los System 20 a una solución de la nube? ¿O todavía no se puede utilizar para Mira, ese tema? por lo que estuve viendo, como para tener digamos, un lugar de donde agarrarme y donde, o sea, la rueda ya está inventada, no hace Ujú. falta que lo diga. Entonces, es tan sencillo como ir a SANS y ver qué controles hay y ver qué podemos aplicar y qué podemos hacer ese trade-off de costo-beneficio. Ok. Actualmente de la nube no hay absolutamente nada. Sí han hecho algunas que otras encuestas, entiendo yo que después se vincularán con Gartner Ujú. y lugares de esos, para sacar una especie de template o de guía para que nosotros tengamos para poder aplicar esos controles que utilizamos en el on-premise en cloud. Ok. Interesante. Yo supongo que en la brevedad estará saliendo. De hecho, la CCSK también es una buena pata como para la CSA, ¿no? La Security Alliance, una buena pata como para poder empezar a entender controles de cloud. Lo mismo en ISA, ¿no? También apoyarse en ISA, el organismo europeo, donde uno puede revisar y ver qué controles cloud podríamos de aplicar. Ok. Porque mira, estoy viendo aquí una lista y le voy a compartir esto aquí en el chat acerca de pues lo que los 20, los 20, ¿no? Porque no todos, no, o sea, siempre hay que ir a revisar exactamente Sí, porque uno no se memoriza todo eso. Y no veo nada de los 20 controles acerca de Identity Access Management o lo perdí, pero no, no la hay verdad nada. no lo veo. No, Y, no y, en hay. el, y en el tema de la nube, eso es casi lo básico, ¿no? Lo principal. Tener Sí. un programa de Identity Access Management bien desarrollado, pero no lo veo en los Top 20. Y eso que estamos ya en No, el 7.1. no, en la nube pues, tenés varios controles que tenés que empezar a Mm, pensar y a sumarlos a tu, digamos, mapa de activos, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos utilizando RegLock para lo que es seguridad multicloud. RegLock es
digámoslo, una especie de spider que va a pasar independientemente del vendor que tengamos la nube, va a pasar y va a hacer un chequeo. Por ejemplo, si estamos en una nube de Amazon, revisaría los S3 buckets para ver si están públicos, si no están públicos, si las conexiones son over SSL o no son over SSL. Después, otro elemento que para mi entender es vital es el CASB. El caso, Cuando claro. nosotros empezamos a deployar aplicaciones en la nube, se va a dar que tecnología seguramente tenga como estrategia utilizar y consumir servicios SaaS. Okay. Entonces, donde nosotros empecemos a operar de esa manera, sin tener un CASB que nos haga de proxy, para, para tener visibilidad de lo que está pasando en un SaaS, estamos perdiendo una porción grande de la trazabilidad de cada uno de los procesos. Ese es un control que, a mi entender, debe de estar en cualquier compañía que tenga algún que otro servicio en la nube. Mm. Eh, Después nosotros, en particular, tenemos una fuerte, digamos, hermandad con AWS. AWS Aquí dice Diego Esteve, tu gran amigo, dice definitivamente gestión de usuarios privilegiados, esquemas de autenticación federada y doble autenticación como mínimo. sí, De nuevo, seguramente. pero, o sea, estas conversaciones siempre van por todos lados, como, Sí, es lo que como, tiene. como profesionales de ciberseguridad comenzamos con un tema y terminamos por otro. Pero no, para aterrizarlo, en los System 20 es algo que me está causando mucho, de nuevo, mucho, ¿cómo se llama? Mucha tensión o algo así. Es que, de nuevo, no, los Taptones no están enfocados a las nuevas tecnologías. Entonces, eso es medio preocupante. Lo que sí seguramente pase es que le den un doble clic a cada uno de esos controles. Por ejemplo, sin ir más lejos, Dale. eh, digamos data recovery, ¿no? Ujú. Los controles están aplicados y esos mismos controles, esos mismos conceptos pueden ser llevados a la nube. Ok, Después, independientemente, quedará en tecnología saber cuál es el mejor esquema listo. o dependiendo de qué legislación nos esté impactando, también qué cantidad de tiempo tengo que hacer el archiving o en qué formato. Okay. Nosotros dentro de esos controles vamos a tener recuperaciones periódicas para saber que esa información se puede recuperar. Son aplicables no solamente en on-premise, sino son aplicables también en lo que es cloud. Ok. Por ende, yo entiendo que los controles seguirán siendo estos 20, pero con una vuelta de rosca, con una maduración, Ujú. donde empezarán a abrazar el tema cloud porque es una realidad que está La pasando realidad. hoy en día, ¿no? Exacto. Exacto. Después, por ejemplo, controles de SDLC, que ya están en la parte más madura de los Switch 20, ¿ok? Ujú. El ciclo de vida del software. Sí. Aplica en on-premise como aplica en cloud. Ok. Va a ser independiente, ¿no? O el tema de la awareness. El awareness es, si bien cambian los temas, la finalidad es la misma, ¿no? Tratar de que esa capa 8, que le decimos nosotros, Ujú. esté, digamos, interiorizada en temas de seguridad, que conozca de seguridad, sepa quiénes son las personas con las cuales puede charlar de seguridad para poder desasnarse una duda, para que cuando tenga esa duda alguien le diga por qué camino operar o de qué manera operar, o nosotros mismos desde seguridad tratar de ayudarlo y acompañarlo en esa consulta que nos realizó, ¿no? Ok. Tratar de que la gente de seguridad esté metida, yo ahora le digo mesa, ¿no? Porque estamos trabajando en un formato agile, donde salimos de waterfall viejo Yeah. y cada mesa maneja el end-to-end de un producto, de un servicio. Entonces, para nosotros es muy importante estar cerca de esa mesa, estar cerca de ese squad, para que tenga material de consulta, una persona en quien apoyarse, ¿no? Ok. El Tap 20 tú lo puedes utilizar como también para ayudar para el tema de medir los riesgos, porque dijiste que pues se puede hacer el gap analysis y también utilizar cuáles son las prioridades. Eso significa identificar Uh -huh. cuáles son los riesgos, cuál es lo más prioritario para tu empresa. Cómo tú los has utilizado en Mira, estos últimos 5 meses aquí en eh, tu nueva empresa? yo en verdad, en realidad el control, estos controles los utilizo y utilizo, digamos, con mi know-how, empiezo a priorizar. Si yo tendría que hacer algo más a detalle o que soporte mi toma de decisiones, le diría a la gente de riesgo operacional o riesgo tecnológico que implemente un BIA, un Business Analysis de impacto, Ok.
para que el owner del dato sea realmente quien pondere cuantitativamente o cualitativamente, ¿no? Mm. La importancia de ese activo, de ese proceso dentro de la organización. Yo te puedo dar una mirada holística de seguridad, puedo decir dónde apoyaría mis esfuerzos, pero es el owner del negocio quien sabe realmente de la importancia de ese proceso, de ese activo, ¿correcto? Correcto, correcto. Pero una empresa pequeña, Uh-huh. donde no tengan tantos recursos, donde el único personal de ciberseguridad eres tú y a lo mejor otra persona más, Uh-huh. eh, cómo tú crees que los Top 20 es algo beneficioso para Sí, comenzar el proyecto de plan de ciberseguridad de la empresa? sí, sin lugar a dudas. Es el puntapié inicial para. Y ponerle foco a, digo, yo 6 de los controles más importantes que podemos ver cuando lo repasamos, ¿no? Primero el Ujú, inventario de activos, para saber bien la superficie. ujú, El inventario de software, para saber qué software está operando, qué versiones tiene, tenemos recuperación de eso, no tenemos recuperación, dónde están las fuentes, quién tiene acceso a las fuentes, etcétera, etcétera. interesante. El management de vulnerabilidades, que lo hablaste el otro día con Walter Darda, estuve Ajá, viendo el video, eso es vital, darle un seguimiento, ¿no? sí. Me he encontrado en muchas compañías o con muchos colegas que hacen un escaneo con Nessus, con Qualys, y saben de que hay vulnerabilidades, pero les hace el mismo escaneo al año siguiente y las vulnerabilidades son exactamente las Las mismas. mismas. Eh, Mi recomendación es hacer que esa consola de escaneo eh, pueda operar con una etiquetera, con un Jira, por decirte algo, con un Redmine, por decirte algo, hacer que dialoguen con esas APIs y crear esos tickets para tener una trazabilidad y tener una medición de cuánto tiempo tardamos en mitigar una vulnerabilidad, ¿no? Ujú. Muchas veces sabemos de que estamos vulnerables y no hacemos nada. Todo esto, si lo empezamos a evidenciar, vamos a tener indicadores. Y al tener indicadores, nosotros podemos ya sentarnos al board y decirle de estas cantidades de vulnerabilidades se han parcheado tales, Mm. faltó apoyo de la gente de tecnología, no faltó apoyo de la gente de tecnología, nos han ayudado. Eso es algo que para mí es vital, es muy importante y que tiene que estar en cualquier comienzo de gestión de seguridad de la información, porque después de todo esto es el gobierno de la seguridad, ¿no? Exacto. Eh, Después el control de cuentas administrativas, ¿no? Eh, Se puede hacer un control, digamos, casero, manual, pero va a estar dependiendo mucho del volumen de cuentas que tengas, de cómo fueron seteadas, de cuántos roles se otorgaron. Es muy importante de comenzar de una manera prolija, ¿no? De una manera ordenada, donde hay muchas veces que uno se cansa de documentar o de poner todo en una especie de bitácora, pero es muy importante de que sepamos qué cuentas y qué derechos y empezar a aplicar conceptos de que solamente puede ver lo que necesita ver o de mínimo privilegio. Ujú. Eso es importante. A mí, Después, manejar... Sí. por ahí yo he escuchado que hay empresas que utilizan los top 20, acá en Estados Unidos, por ejemplo, para cuando estén hablando con vendedores, con vendors, que utilizan los top 20 Uh-huh. para preguntarles a los vendors, ustedes cómo hacen, cómo utilizan esos top 20 para asegurar su producto. Me Ajá. parece que es algo interesante. ¿Tú lo has utilizado de esa manera en tu carrera, en conversaciones con vendors? No, la verdad que no, nunca me... A veces es medio... la gente de seguridad es reacia a veces de comentar qué controles tiene uno, qué controles deja de tener, ¿no? Ujú. Si la persona se abre, obviamente se me han dado muchas charlas de seguridad, como la que estamos teniendo ahora Ok. con la gente amiga, y uno trata de... Porque creo que el leitmotiv nuestro es compartir, ¿no? Exacto, la idea. Eh, y uno empieza a challengear ideas, a intercambiar opiniones, pero nunca he llegado al punto de decir cómo utilizan ustedes los 20 controles que nos ofrece Sun dentro de su compañía como para poder tener una idea, ¿no? Sí, Después igual Sun porque, no, en los controles es muy claro, ¿no? sí, no, exacto, porque estamos hablando en el momento, en el tiempo que estamos ahora con IoT que viene, como tú dices, con los APIs,
en la nube, que es de acuerdo contigo, es lo que viene en el futuro, lo más importante. Eh, Conocer cómo esas empresas producen esos productos de una manera segura para que no me vayan a dar un equipo o un API que venga con vulnerabilidades ya por defecto que me van a causar problemas en el futuro. Yo No, creo que sí. esa es una razón válida. Lo que sí, lo que sí muchas veces me quita el sueño cuando hablo con un vendor y cualquier producto que yo agrego a nuestro parque de soluciones Mm, es que el producto tenga API. ok. ¿Por qué? Porque entendemos y tenemos la concepción en Naranja en particular de que la respuesta a incidente tiene que ser automática. Y Eso la es, única forma, pero eso es muy avanzado. la, la única forma en la cual nosotros vamos a poder automatizar es a través del diálogo de APIs. Wow. Te cuento así una intimidad, pero los últimos ingresos que estamos teniendo hoy a nuestro equipo son developers. Oh, wow. Okay. O sea, no es gente de seguridad y netamente de seguridad. Capaz que alguno ha escuchado el concepto de DevSecOps, Uh-huh. ¿no? Donde hay un silo de developer, un silo de operaciones. Bueno, nosotros tratamos de esa gente agregarle un silo más que es el de seguridad. Mm, ¿Por qué developers? Porque tenemos la concepción de automatizar. Y esa automatización se trata a través de APIs, ¿no? wow. Entonces, para mí lo más importante es que el producto que yo adquiero para securizar tenga una API para dialogar. Ok. Perfecto, pues entonces ya lo puedes entonces enfocar el tema de los controles, el tema de ciberseguridad basado en lo que es prioridad para ti. Eh, Estamos hablando acerca de los top 20 y he escuchado que dicen que son lo básico, lo mínimo que debe tener una empresa. Pero todos sabemos, todos estamos en este mundo, sabemos que no hay nada básico en control. No, no. Entonces, no sé por qué utilizan esa palabra básico. No deberían decir que son controles deseados que deberían estar en una empresa. Sí, yo creo que es lo mínimo indispensable. De hecho, eh, entiendo yo que es una buena forma de evidenciar la madurez que tiene seguridad y para el inversionista a la compañía es importante o empieza a ser bastante más importante de lo que era hace 10 años atrás, de que la compañía tenga una seguridad madura. Mm, Hace 20 años atrás, vos acordate que el 20% de los activos eran intangibles y un 80% eran tangibles. Hoy esa ecuación ha cambiado radicalmente, donde vos te encontrás que el activo principal es la marca, ¿no? ujú, Y donde nosotros hoy lo podemos ponderar y le podemos poner un precio a esa marca, porque cotiza en bolsa la compañía, ujú. y donde una brecha y una escapada de datos podría hacer que de tener X cantidad de acciones pases a tener cero. Fatal, exacto, exacto. Entonces es un buen mecanismo como para evidenciar y decirle al accionista, mira, el grado de madurez en el cual estamos con respecto a seguridad es este. ¿Y por qué? Porque me baso en los controles estos de SANS para Exacto. darle esa madurez y poder darle esa foto que hablamos al principio, ¿no? De decirle, estamos acá parados. Y Ujú, el accionista seguramente ahí va a querer poner carbón ujú. o asumir el riesgo y se mantendrá, digamos, en velocidad crucero. No, interesante, interesante eso. Regresando entonces a tu mundo de APIs. Entonces, para ti uno de los controles más importantes sería el tema del número dos, ¿no? El tema Sí, de las aplicaciones, de tener un sí. inventario de aplicaciones, ¿correcto? Sí, de tener un inventario de aplicaciones y que esas aplicaciones se hayan pasado en esta nueva forma agile por nuestros pipelines, ¿no? Ujú, Donde hoy nosotros estamos en esta nueva cultura agile, actualmente posiblemente estén atacando a Naranja o esté algún developer haciendo un deploy. Pero como hemos tratado de correr seguridad hacia la izquierda, estamos en ese pipeline donde hacemos controles SAS, hacemos controles DAS, o sea, vamos a revisar el código, vamos a ver si hay vulnerabilidades con herramientas como SonarQube, por decirte algo, ¿no? ujú. Donde vamos a estar chequeando las vulnerabilidades que están en los CVE de las diferentes librerías que utilizan nuestros developers. Y en base a esa ponderación vamos a dejar que el software salga o no a la luz. Tener un buen inventario de ese software es algo muy importante para nosotros.
No me quiero olvidar tampoco de trabajar con baseline, Mm, ¿eh? sí, de aplicar una línea base, una a saber. línea, un hardening de nuestros equipos, una Mm, línea base, donde sepamos que si salimos con un Active Directory, por decirte algo, ujú. 2012, por lo menos que tiene que tener SP3, tiene que estar actualizado en algunos fix en particular, tiene que tener su antivirus. Me explico lo que voy, ¿no? O Sí, sea, claro. un baseline como una línea base de poder operar, para poder operar se necesita esto. Pero ahí me da risa, ahí me causa risa que comenzamos con lo que es importante en tu mundo, como, Uh -huh. porque en tu mundo el API, pero mira cómo estamos regresando a lo que decimos que es lo mínimo, no lo básico, Sí, sino lo mínimo. Eh, hardening standards, el tema de control de acceso, el tema de recuperación, de incident response, o sea, todo tiene que ser parte y uno cómo lo hace, uno no puede hacer todo al mismo tiempo. no, no. Es que todo tiene que ver con todo, y más en seguridad, ¿no? Y el último control y más importante, el logging, ¿no? el log, En el monitoreo. imagínate el monitoreo, ¿dónde lo deja uno? Bueno, ahí va el baseline, ¿no? Donde ahí Ok, en el baseline yo ya tendría que tener el monitoreo preconfigurado, seteado, para que cualquier cosa que entre dentro de nuestro sistema, de nuestra infraestructura on-premise o cloud, esté alimentando nuestro SIEM, ok. para tener esa visibilidad que necesitamos para poder responder ante un evento, ¿no? Claro, y seguimos conversando de esa manera y entonces me llega a la mente que la necesidad de diferentes herramientas, porque ya estás hablando acerca de SIEM para el monitoreo, ¿sí o no? Uh -huh. Puede haber entonces otra herramienta para el tema del hardening, otra herramienta para el tema de security awareness y training, que también es otro problema que tú tienes, ¿no? El tema Uh -huh. del rotativo, otra herramienta para el control de acceso. ¿Cómo hace un CISO entonces para controlar todo este poco de herramientas? Porque parece que es una herramienta por control. Entonces estamos hablando mínimo 20 herramientas. No, se puede bajar ese número. Es lo mismo de siempre, es tratar de aplicar Pareto, ¿no? De tratar de poner el ojo donde realmente nos aprieta el zapato. Obviamente no se puede tener todo lo que uno pretende o tener first class en todos lados, ¿no? Exacto. Pero también va a estar dado en el grupo que vos armes, en la gente con la cual vos te nutras. Y, por ejemplo, ahí Laura preguntaba qué pasa que una empresa pequeña no tiene un SIEM, ¿no? Exacto. Hay opciones donde obviamente vamos a tener que aplicar más músculo, ¿correcto? ¿Cómo así? Por ejemplo, podríamos ir a un Greylock, Ok. podríamos ir a un Elasticsearch, un Ok. LK, Ok. y cuando digo aplicar más músculo es empezar a darle nuestros matices a la herramienta, ¿no? Okay. Que si yo fuese un vendor y aplicaría para ir a comprar Splunk, por decirte algo, QRadar, ArcSight, Mm, gastaría muchísimo mm, dinero, pero ya tengo las cosas preconfiguradas y armadas para poder abordar rápidamente el login y okay. empezar a aplicar reglas, ¿no? De seguridad. Y Okay. en un escenario ideal aplicar reglas de negocio, por decirles algo, ¿no? Y que seguridad empiece no solamente a ser un policía dentro de nuestra red, sino también ser parte de la mesa del negocio. Tiene que ser. O sea, al principio seguridad era el policía, ¿no? A nosotros nos conocíamos como los Doctor No. Eh, Exactamente, Santiago puede hacer eso, no. Puede hacer esto, no, no, no. Ahora ya se exactamente. está ya ha estado pasando, ¿por qué? Porque el rol del CISO ha estado madurando. Yo me acuerdo cuando los primeros CISOs comenzaron, era, necesitamos un CISO y veían a una persona que estaba arreglando el servidor y decían, hey, tú sabes de tecnología, tú eres el CISO. Eso ya ha cambiado mucho, porque ya, pues ya hay maestrías de ciberseguridad, ya hay cosas, carreras enfocadas en CISO, Sí. donde les explican el tema financiero que antes no lo teníamos. Bueno, Eh, hay una frase que, primero hay dos cosas, ¿no? Si vos haces una analogía de seguridad con respecto a la compra de un auto en los 80, uno iba a comprar un auto y no se preocupaba si tenía cabezales o cinturón de seguridad. Si los tenía, si no los tenía, no los tenía. Hoy, mm, uno no concibe comprar un auto sin seguridad. exacto. Y está en nosotros hacerle entender al negocio que nosotros no somos un freno de mano, sino somos un cinturón de seguridad, un airbag,
por si el negocio choca, poder levantarnos rápidamente y continuar con la operación. Me gusta. Entonces, esa es la idea, ¿no? Hacerle entender que somos la salvaguarda para que pueda operar el negocio. Exacto. Obviamente que ha madurado mucho esto, no es la misma seguridad de hace 10 años a la de ahora, donde hoy posiblemente me encuentro hablando con gente de negocio, de temas de negocio, cuando antes simplemente hablábamos de un firewall, de un IDS, Ujú. de un IPS. Exacto. Ha cambiado totalmente. Sí, y llega ese, al concepto de riesgos y el concepto donde ya el CISO ya se sienta a conversar con la junta directiva o si no con alta gerencia, ¿no? Pero ya en un tema que se entienda. Entonces, regresando a los puntos tuyos, porque me interesa mucho conocer tú cómo se hizo, cómo hacer eso. Te llega, porque aquí Ujú. está, dice aquí Diego Esteve, dice, manejan el concepto de crown jewels. ¿Sí? Ese es un concepto que no es nuevo, es un concepto antiguo. Pero ¿qué Ujú. sucede? ¿Qué sucede cuando el tema de la prioridad, cuando has identificado varios puntos importantes, el API, Ujú. el de los usuarios, el control, y en tu mente los tres tienen la misma prioridad? ¿Cómo quiebras tú? ¿Con quién tú te apoyes para que alguien tome esa decisión? Porque como tú dices, no hay dinero para las tres, hay dinero para una, si estamos de buenas. ¿Cómo Eh, lo haces? no, yo ahí lo que hago o haría es un relevamiento. En ese relevamiento trataría de que sea cuantitativo, y si no será cualitativo y será basado en base a mi know-how, Ujú, y se lo presentaría al board para que sea el board quien me diga dónde poner el esfuerzo. okay, Si manejo joya de la corona como concepto, y en nuestro negocio la joya de la corona hoy por hoy es la tarjeta de crédito, ¿no? claro. Asegurar los PAM, o sea, el OCR, el número de tarjeta, los Ujú, vencimientos, asegurar los códigos de autorización. Hoy por hoy para nosotros eso es la información más importante, junto obviamente con la de nuestros clientes. claro, claro. Y hay, hay Eh, que, y hay que proteger a todo, porque como tú dijiste, cualquier brecha de la ciberseguridad nos puede causar problemas. Y ahí es donde comenzamos con el tema del cyber insurance, que yo creo que en un momento va a ser uno de los top 21. sí, no tengo la menor duda. No tengo la menor duda. Siempre tengo la duda de cómo el consultor viene y te mide a vos, ¿no? Entiendo Mm, yo que usará los controles de SANS, mm, posiblemente, para medir ese grado de madurez y decir, bueno, ok, te voy a asegurar por tanto dinero, el ROI de esa inversión va a ser tanto, ¿no? mm, Ese juego de donde la aseguradora, la compañía, tiene que ganar, ujú. y uno tiene que tratar de trasladar ese riesgo, ¿no? Es importante saber que la responsabilidad es siempre de uno. Ok. Eh, Porque ese es un problema que, que muchas personas no entienden. Lo mismo de cuando van a la nube, piensan que la nube es segura, ya no me tengo que preocupar. Y coloquen toda no, la información en la nube. El riesgo siempre es de sí, uno. seguro. O sea, uno siempre es El riesgo es de dueño uno. de todo. Uno no traslada el riesgo 100%. Uno tiene el sombrero puesto con respecto a lo que es el manejo del riesgo, ¿no? Lamentablemente es así. Está en nosotros como profesionales tratar de darle una medición, ¿no? Que es parte del gobierno, ¿no? Dar una medición. Estamos para gobernar la seguridad y para poder llevar un número donde pueda ser el soporte de toma de decisiones de la gente que es la que está encargada de tomar las decisiones, ¿no? Ujú, Pero confiando en nuestra medición y en nuestro número para que tengan un indicador más, no solamente el dedímetro, como le decimos acá, no solamente por dedo, sino que tengan algo fuerte donde apoyarle una toma de decisiones, ¿no? okay. Regresando a los top 20 y a las empresas pequeñas o medianas que no tengan tanto presupuesto o tanto un grupo grande de Uh -huh. ciberseguridad. El Tap 20, entonces, estamos todos de acuerdo que es una herramienta muy útil para comenzar un programa de ciberseguridad. Se puede combinar con otros frameworks, el 32 como tú utilizas o el CSF. eh, y el tema de si no tienen herramientas importantes, Excel siempre funciona, ¿correcto? O sea, puede una combinación, uno no tiene que tener todo automatizado, con tal que uno tenga
algo No, de obviamente. información. Sí, no, la idea es tener visibilidad y ir ganando porción a porción, año a año, un poco más de visibilidad, ¿no? Claro. Donde también la empresa empieza a ver tus goles, Mm, donde empieza a ver que empezás a ser un jugador fuerte. mm, Eh, si estás en un negocio regulado, posiblemente tengas recursos para invertir. posiblemente. Pero ¿Mm? entonces ya no eres una empresa pequeña o mediana si estás. Eh, obviamente hay herramientas, hay guías. Yo recomiendo mucho INCIBE, que es el organismo español, Ujú. donde la verdad que han hecho un trabajo excepcional y hay guías para implementación de seguridad en pymes, ¿no? Ah, Y qué donde bueno. las variables estas justamente de lo que es recursos está ponderada y está pensada en base a empresas sin recursos, ¿no? Hay Ok. herramientas de riesgo también, Mm, software gratis para que uno pueda medir los riesgos, donde eh, se utilizan matrices de doble entrada, donde se aplican diferentes fórmulas o diferentes metodologías como Magerit, etcétera, etcétera. Y el gobierno español las ha publicado para que las utilicemos todos. interesante, interesante. Yo les recomiendo a todos los chicos o a la gente, no hace falta que sean chicos, pueden ser chicas también, que trabajen en pymes, que se den una vuelta por INCIBE, que realmente he encontrado cosas muy interesantes y muchas veces cuando uno no sabía solucionar un problema y hablaba con sus colegas y todavía no les cerraba una historia, esa página era una página donde yo trataba de ir a ver para empezar a desasnar y empezar a aplicar controles, ¿no? Aquí dice Alfonso, para ampliar, SIS tiene una herramienta o guía para distinguir qué controles son aplicables dependiendo Sí. del tipo de empresas. No recuerdo, pero hay unas herramientas Excel en la página de SIS que nos ayudan y son muy Sí, en interesantes. verdad, el Excel que hay de SIS es una transcripción de los controles. Ah, Podríamos bajar nosotros SIS y hacer una transpolación de eso a Excel, ¿no? Pero ya está hecho por alguien ok, donde uno podría empezar a puntear y hacer un checklist de ese grado de madurez que tienen cada uno de los controles, ¿no? ok. Interesante. Interesante Es porque, interesante. de nuevo, esto, o sea, esto de los SAP 20, eh, ¿qué salió primero? Y eso es por curiosidad personal. ¿El OWASP Top 10 o el SIS Top 20? El SIS Top 20 tiene ya 11 años. ¿El OWASP tiene más años o salieron O, casi al mismo tiempo, tú sabes? o WASP, creo que El, están, sí, no sé, no me acuerdo. No me acuerdo. me parece Pero, o WASP es posterior, ok, desde el 2013 está, ok. si mal no recuerdo. Y Pero estamos por la tercera sí, release. y son dos cosas muy interesantes y de mucha ayuda para la comunidad. Claro que ambos se enfocan en diferentes ideas, ¿no? Pero son herramientas que son muy buenas para la comunidad, me imagino yo. Y también me imagino que, como dijo antes alguien, que el Top 6, Top 20 lleva 11 años y, y son siempre los mismos controles, ¿correcto? O sea, los controles como que no han cambiado eh, en el Top 620. Y eso le despierta algunas preguntas, ¿no? Si el Top 1 siempre ha sido el tema de inventario, ¿por qué sigue siendo el Top 1? Porque es que si vos no sabés qué tenés que securizar, a dónde tenés que aplicar los controles, ¿cómo vas a saber que estás seguro? O sea, lo principal es la piedra angular, es saber qué tenemos que asegurar. Ok, Por eso los dos inventarios son tan importantes, ¿no? ok. Y ni hablar de que tenemos que hablar de automatizar esos inventarios, ¿no? Para que no nos quedemos con una foto desactualizada. Entonces, bueno, entonces estamos viendo que el Top 620 son la lista de los controles más recomendados. No significan que como el OWASP, que son basados en ataques, ¿no? Y que, bueno, el cross-site scripting ha sido el número 8 y ahora ya no es el número 4 y ya debería haber desaparecido, pero nada, Ujú. porque no le ponen cuidado. El Top 620 es No. los controles que deben existir en una empresa
Sí, podríamos hacer ahí una unión, ¿no? Y podríamos hacer que OWASP sea un compendio o un anexo de los 20 controles de SANS. Exacto. Básicamente en el control de SDLC, de ciclo de vida del software, ¿no? Ujú. Donde vos deberías de medir o de controlar la pureza del código del developer. Obviamente hay que darle herramientas al developer de conocimiento, de interiorizarse en las buenas prácticas, de que el developer sepa cuáles son los 10 ataques más comunes, o WASP. Ok, sí. Entonces, OWASP me parece que es uno de esos controles o guías que en el ciclo de vida del software sería muy bueno para hacer awareness sobre el developer, para que tenga herramientas de saber cómo mitigar un SQL injection, un cross-site scripting, etcétera, etcétera, ¿no? Si Exacto. nosotros, si nosotros mitigamos el OWASP, seguramente tengamos un sitio mucho más seguro. Y no tendríamos trabajo. Exactamente. No, todavía queda el factor humano, ¿no? Eso sí no se va a acabar. Pero ¿qué te voy a comentar? El Tab 20 se puede utilizar como una plantilla en una empresa Sí, sin o lugar a más dudas. como Un una check, guía. creo que son las dos opciones en una, ¿no? ¿Ok? Donde, por un lugar, lo que tiene interesante SANS en este caso en particular es que te va a explicar cada uno de esos controles y obviamente con esa explicación vos tendrás una idea de cómo llevarlos adelante. Ok. Y a su vez, poder medir el grado de madurez para saber dónde estamos parados, ¿no? Lo que hablamos al Exacto, comienzo de la charla. O exacto. sea que son las dos opciones en una, ¿no? Y a su vez, ahora descubrimos que podemos agregarle el OWASP también. Claro. Em, Todas las empresas son diferentes, ¿correcto? Entonces, que uno piense, hey, Santiago, dame la información acerca de cómo me dice los riesgos de tu empresa. Primero que todo, no van a aplicar a mi empresa. Segundo, es información que es, pues, privada, ¿no? ¿No? Confidencial. Confidencial, eso no se puede compartir. Pero sí podemos utilizar, de nuevo, regresando al tema, estamos tocando el mismo tema, pero es bueno recalcar, se puede utilizar el Tab 620 para hacer una medida de cómo estás en tu tema de madurez y los riesgos que existen en tu empresa para poder de esa manera desarrollar un programa de ciberseguridad que esté acorde a tus prioridades de la empresa, ¿correcto? Sí, sin lugar a dudas. Si no, también te podés basar también en lo que sería 27005, Ok, una ISO que está orientada al riesgo tecnológico, ¿no? ok, Donde sería una buena guía con diferentes metodologías, donde están ahí detalladas que nos pueden dar a nosotros herramientas o básicamente saber cómo empezar a medir el riesgo y para poder cuantificarlo, ¿no? ok. Regresando a uno de los puntos que tú comentabas, porque me parece muy, muy interesante, el tema de los recursos, ambos, recurso financiero y recurso humano. Eh, en nuestra conversación tú comentabas el tema de que estás contratando mucho developer. Eh, Correcto. o sea, debe haber un número finito de recursos a los cuales tú tienes acceso. ¿Cómo haces para lidiar con ese riesgo? Eh, sí, la verdad que es un recurso finito. De hecho, en Argentina se está dando que hemos tenido hace muy poco una devaluación, por ende estamos tentados por empresas del extranjero, Mm, somos baratos para el extranjero. El time zone nuestro es el mismo que Estados Unidos. mm, Entonces hace que compitas con jugadores que antes no competías para retener a una persona, ¿no? mm, Esto ya más de gestión, de management, pero creo que las personas se van por los líderes que uno tiene, por los jefes que uno tiene, ¿no? mm, Y yo hago mucho hincapié en tratar de ofrecerle a la persona todas las herramientas que necesita como para poder trabajar, que se sienta a gusto trabajando con nosotros. Nosotros le ofrecemos trabajar con las mejores tecnologías, con productos que son innovadores, y eso hace que nosotros tengamos una adhesión de la gente bastante más, digamos, importante que en otros lugares. Aún así, la rotación es grande,
Y con respecto a lo de esto que puntual de los developers, me está siendo imposible o es imposible en el mercado actual tener una persona que sepa operar, que sepa desarrollar y que sepa de seguridad. Mi corta experiencia me ha dicho que lo mejor es traer una persona que sepa de desarrollo, que sepa de operación y ponerle yo sé sí lo que falta de seguridad, ¿no? Empezar ¿Y cómo haces eso? ¿Has desarrollado un programa de capacitación? Sí, nosotros tenemos programas de capacitación, nos estamos basando en plataformas virtuales, como puede ser Udemy, como puede ser Coursera, donde tratamos de que la gente se oriente ahí. La compañía nos está empezando a ayudar y está empezando a crear una especie de universidad dentro de la compañía, donde se le dan conocimientos básicos de AWS, de diferentes tecnologías del lenguaje de programación, o a su vez empezamos a dar un poquito de cursos o awareness de seguridad, ¿no? Hace muy Ok. poco tuvimos, por ejemplo, una sesión de Bullsweep, que Bullsweep es una herramienta para hacer pentesting, donde tratamos de que la gente que se dedica al pentesting dentro de la compañía o la gente que defienda, no solamente esté ella en el curso, sino tratar de que esa oferta educativa, esa oferta de enseñanza, esté para todo el grupo de seguridad, ¿no? Porque después es importante tener uno el fuego sagrado de cuando llega, empezar a investigar, empezar a buscar qué es lo que se habló. Si me quedo con un concepto, tratar de hacer un drill down de ese concepto y aprenderlo. Entonces, creo que desde este punto de vista, nosotros retenemos el talento y nosotros tenemos esta oferta en cartera como para poder atraer talento. Interesante una pregunta que hay aquí, muy interesante, de parte de Alejandro Morales. Dice, estoy haciendo el diagnóstico e iniciando con todo el proyecto de Top 20. Muy bueno. Mi pregunta es, ¿cuál es el principal consejo para poderlo sacar adelante y en qué debo enfocarme? ¿Cómo lidero esa estrategia? Y yo principalmente trataría de no mentirme, de representar la realidad en cada una de las evaluaciones de cuando hagamos ese punteo del SIS-20. O sea, realmente saber qué concepto es, digamos, madurez repetible, qué concepto es documentado, cada uno de las 5 puntuaciones, 6 puntuaciones que tenemos para medir y tratar de hacer una evaluación del control a conciencia. Una vez que nosotros tengamos esto, ahí sí, saber en qué lugar vamos a empezar a trabajar con mayor ahínco y plantear una estrategia, ya sea estrategia, algo táctico a 3 años, algo de estrategia a 5 años, dónde me quiero ver yo a 5 años, algo táctico, dónde yo me quiero ver dentro de 3 años, qué objetivos quiero cumplir, a qué grado de madurez del control quiero llegar, Ujú. y algo en lo operacional para donde realmente me aprieta el zapato, solucionarlo rápidamente como para que me dé a mí tiempo para poder hacer ese plan estratégico, ¿no? Exacto, exacto. Básica. Tiene que identificar los low hanging fruits, los easy wins que le llaman, ¿no? Las ganancias rápidas para poder demostrar que estás moviéndote en el camino correcto, ¿sí o no? Exactamente, ¿no? Y ahí dice Diego Esteve que compre varios paquetes de café. No. Es, es un proyecto sumamente importante. Maestría en negociación, quick wins, lo que ya acaba de decir, exacto, los quick wins son primordiales porque demuestra de nuevo que el programa está moviéndose en la dirección correcta y le muestra a la junta directiva o a la alta gerencia que están haciendo bien la inversión y que estás haciendo bien el trabajo como CISO. Eh, Es que es importantísimo la medición, sí, él, los ¿eh? KPIs son importantes. No tiene KPIs, uno nunca Eh, sabe a dónde va. Exactamente, es la única forma, o sea, el directivo la única forma que toma decisiones es a través de dinero. Entonces, Y menos en el negocio que estamos nosotros, porque como tú dices, el tema de ciberseguridad, como dijo Walter Darda la semana pasada, es un tema de filosofía, es un tema de procesos, nunca terminamos. Entonces, correcto. si no tienes medidores y no colocas medidores para los quick wins y esperas mostrar que comenzaste de cero y que ya tienes un programa súper maduro, digamos, de control de acceso, nunca vas a Ujú. terminar.
nunca vas a llegar a ese punto, le va a estar la junta directiva, terminamos este control de acceso. Entonces, KPI es muy importante. Laura tiene una pregunta muy interesante. ¿Qué opinas para definir un apetito de riesgo para la organización? Hoy es punto en nuestra empresa para saber la madurez frente al riesgo y qué controles se aplica, qué aceptamos, mitigamos y qué transferimos. Lo que estuvimos conversando acerca de, Y de sí, los riesgos, eso va a estar dado prioridad. de tu RTO, de tu RPO, Mm, en base a esos indicadores, de cuánto tiempo puedo tardar sin estar operando. Esos números los va a saber la gente de negocio. ¿Ok? ujú. Y vamos a ver qué apetito tiene el negocio y qué riesgo puede llegar a correr. No Y es sé muy si hay una... interesante. El CSO de Akamai, empresa gigantesca, Andy Sí. Ellis, él viene a Colombia a los eventos de Tactical Edge y el año pasado que estuvo, él habló acerca de los riesgos, ¿no? Y alguien le hizo esta pregunta, ¿tú cómo manejas el tema de riesgo? Él dijo, es simple. Tenemos un proceso dentro de la empresa donde todo, una aplicación, algo así nuevo, viene a mi grupo. Y nosotros hacemos el tema de los riesgos, hacemos el estudio de riesgos, qué significa esto para la empresa y lo calificamos. Y luego se lo entregamos de nuevo a ellos, que son los dueños, y le decimos, este es el riesgo, usted firme aquí que usted quiere colocar esta aplicación, esta solución de la manera que está. Basado en los riesgos que encontramos, nosotros decimos, inviertan un poco más hagan, arreglen esto, esto y esto. Si Ujú. no quieren arreglar eso, no hay ningún problema. Firme aquí donde dice, yo acepto todos los riesgos. Y Exactamente, si acabó el exactamente. problema, ya no somos el doctor, no, ya somos, pero les dimos la explicación. Y entonces ahí viene el tema de cuál es el apetito de riesgo de la empresa. Ahí sí, Sí. nosotros no tomamos la decisión, nosotros le damos la Empieza, información para que ellos tomen la exactamente, decisión. exactamente. Empiezan a haber muchas notas de Golden Bullet que le dicen, ¿no? El, De, ese es de cómo otro tema para otro tocar tema, en el futuro. que ya uno le plantea a la dirección, ok, ya sé que vamos a tener un incidente, yo me hago responsable del incidente, pero voy a necesitar una salvaguarda económica de mi posición de CISO, ¿no? Exacto. Es una manera de los ISOs poder combatir el nivel de estrés, ¿no? De las decisiones. Yo lo hago, pero yo no voy a ser el único que voy a sufrir aquí y pagar los platos rotos. Seguramente. Alejandro Morales dice que dónde puede ver esa tabla de calificación de cada control. Me Esos ciclos de Deming, es plan de check, o sea, hay metodologías para medir la madurez de un control. ok. No, 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 Diferentes. no vienen con el Systap 20, no vienen aquí, No, son no, no, no. Esto es un agregado que uno le podría llegar a dar como para decir dónde estoy parado, ¿no? exacto. Bueno, listo. Bueno, a todos. Hay un mensaje nuevo. Espérate que todavía estamos aquí. No, no veo más mensajes. Listo. Entonces, bueno, Santiago, yo sé que es tardísimo allá en Córdoba. Muchas gracias por tu tiempo, de verdad fue una conversación muy interesante. Me diste la oportunidad de hacerte varias preguntas y agarrar información de tu cerebro de CISO y es muy interesante tu visión y cómo lo estás manejando. Ed, yo te agradezco mucho la invitación. Espero que a quienes estuvieron participando les sirva. Espero que esta iniciativa también siga tomando fuerza, porque creo que el leitmotiv de nosotros, la gente de seguridad, justamente es compartir. Exacto, exacto, Cuando nosotros empecemos a compartir, no solamente nosotros los ISOs, ¿no? Sino, estoy hablando de algo regional, ¿no? Donde nosotros nos podamos nutrir de las experiencias de los demás, vamos a hacer un ecosistema muchísimo más seguro, ¿no? exacto, Muchísimo más operable y más tranquilo, donde cualquiera pueda operar de una forma tranquila y segura, y creo que ese es nuestro trabajo, nuestra labor, ¿no? exacto. A todos ustedes que nos acompañaron, muchas gracias. Gracias por su participación. Recordándoles e invitándolos que este viernes y sábado, el 29 y 30 de noviembre, tenemos el Tactical Edge virtual. Si no se han registrado, los invito a que visiten la página. Ahí la coloqué en el chat, tacticaledge.co. Un evento virtual
11 expertos de toda Latinoamérica. Va a ser muy interesante. Y ¿Sabés espero, qué, pues, ujú. Ed? Creo que Laura había preguntado con respecto al CIEM. Yo te Sí, dejo yo tengo en uno de mis blogs, blog.santiagoagustinfernandez.com, ahora lo escribo, hay un how-to para crear una instalación de CIEM en Greylock y para sumar diferentes fuentes a Greylock, que me parece que puede ser un muy buen puntapié para que Laura empiece a tener su CIEM en su pyme. excelente. Gracias, Santiago. Gracias a todos. La próxima semana, entonces este fin de semana, Tactical Edge Virtual y el próximo miércoles regresamos con otro capítulo de Conversando con CISOs. Bendiciones a todos. Muchas gracias. Un Abrazo. abrazo. Estamos hablando. Adiós, saludos, chao, chao.